En esta noche el tema, una buena noticia precedida de una mala noticia. ¿Ven? Una buena noticia precedida de una mala noticia. Tomé ese texto de la palabra. Si bien, mis amados hermanos, hay una buena noticia de la cual nosotros compartimos y hablamos al inconverso, una buena noticia que a nosotros nos es de gozo y de alegría. Esa buena noticia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son las buenas nuevas que el Señor trae para con nosotros. La buena nueva o la buena noticia es toda la revelación de la palabra desde Génesis, cuando se promete a ese Salvador que vendría a morir en la cruz por nosotros, que iba a llevar el pecado, la carga del pecado por nosotros ante nuestra incapacidad. Esa buena noticia nos alegra. Yo creo que el Evangelio y la buena noticia del Evangelio es lo más dulce que un cristiano puede experimentar y puede sentir. Es lo más bello que un cristiano puede conocer. Alabado sea el nombre del Señor. Es ese Evangelio el que nos hace, mis amados hermanos, estar en la presencia del Señor con gratitud. Es ese Evangelio, el conocer el plan de redención y de salvación, lo que nos mueve a nosotros a guardarnos para Dios, a buscar a Dios y a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Hermano, esa noticia es la que debe tener contento nuestra vida. Un cristiano que conozca y entienda qué es el Evangelio y lo que significó la muerte de Cristo para su vida espiritual, debe mantener un gozo y una alegría a pesar de las dificultades que a veces se presentan. Bendito sea Dios. Es una buena noticia. Esa buena noticia nosotros la compartimos y la damos al inconverso. Y qué bueno que lo hacemos, y qué bueno que lo podamos hacer, y qué bueno que lo sigamos haciendo. Y esperamos quizás que pase todo esto para hacerlo de una manera presencial, y más sin embargo siempre por medio de los medios de comunicaciones, de las redes sociales, lo estamos haciendo. Estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero esa buena noticia no tiene un sentido tan profundo en el corazón del ser humano, en el corazón del pecador, cuando esta noticia no es precedida de una mala noticia. Y me quiero hacer entender en eso. Y se lo quiero poner en un ejemplo sencillo para que podamos comenzar a entender lo que es el bosquejo que he preparado en esta noche. Quizás un hermano me hace una invitación a su casa, me dice: hermano, venga a la casa, vamos esta noche a reunirnos. Bueno, ahora que ya pase todo ese aislamiento que hay. Me dice: hermano, venga a la casa, vamos a compartir, vamos quizás preparo una comida, hacemos un devocional, vamos a compartir nosotros como hermanos. Bien, y a mí me parece buena la noticia, una buena invitación, me parece algo agradable. Amén. Pero si se presenta cualquier cosa por ahí, que se presenta un problema, de pronto hasta tenga la excusa para decir: hermano, me gusta mucho su buena invitación, su buen deseo, pero dejémoslo para otro día porque hoy tengo que hacer otra cosa. Pero si ese hermano lo que me quiere decir, digamos otro escenario, me dice: hermano, mire, yo supe que contra su vida, que contra la vida de su esposa, mañana en la noche van a atentar. Y yo quiero que usted se venga para la casa, porque es que si usted se queda, su vida corre peligro. Mi amado hermano, estoy seguro que si puede haber alguna otra excusa por ahí, yo no la voy a utilizar. Créame que yo me voy a donde mi amigo y me voy a refugiar, que se pase ese peligro. Ese es el Evangelio. Yo sé que nosotros muchas veces predicamos el Evangelio, llevamos el Evangelio, decimos hay un plan de salvación, aquí está un Dios de amor que te salva, y bien, porque ese Dios de amor salva. Amén. De hecho, si nosotros no creyéramos que Dios salvara al pecador, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos predicando el Evangelio? ¿Qué hacemos llevando la palabra? No predicamos el Evangelio porque Dios ama al pecador, no como es, a pesar de lo que es, Dios lo ama para transformarlo en algo mejor. Dios lo llama, lo ama. Pero, mi amado hermano,
esa noticia, esa buena intención de llevar la noticia, no tiene un asidero en el corazón, no tiene algo tan sustancial en el corazón, cuando el inconverso, cuando el hombre conoce la mala noticia que precede esa buena noticia. Porque es esa mala noticia lo que hace mucho más atractivo y lo que le da el sentido a la buena noticia que tiene el Señor para nuestra vida. Gloria, gloria. Hay un peligro, hay un riesgo, hay una condenación que Dios ha establecido para quienes no se humillan delante de Él y le buscan, para quienes no corren delante de Él en arrepentimiento y fe. Esa mala noticia muchas veces no es tan bien recibida en el corazón de la persona, porque sabe algo, entre todas las evangelizaciones, yo sé que muchos de los hermanos que hemos ido a evangelizar, hemos llevado la palabra, y eso nos hemos encontrado con muchas personas que dicen, bueno, es que yo no soy una mala persona, yo verdaderamente yo hago eso, hago lo otro, la verdad yo no le quito nada a nadie, trato de ser un buen hombre, una buena mujer, y la verdad pues, mis amados, ¿quién es uno para decir que esa persona no lo hace? ¿Quién es uno para no decir que esa persona no es una gran persona, un hombre o una mujer moralmente bien? El problema es que Dios, y lo vamos a ver a través de la palabra, lanza un panorama ante la mala noticia. Y yo quisiera contarles un poco de la mala noticia para que me fueran entendiendo, porque esto sin la palabra, mis amados, es... No caeríamos, no aterrizaríamos. Bendito Dios. A mí me gusta mucho la carta de Romanos, toda la carta de Romanos, pero cuando comienza el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18, en la Reina Valera aparece la culpabilidad del hombre. Y Pablo, de una manera muy inspirada por el Espíritu Santo, menciona y da a conocer por qué el hombre es culpable y su condición delante de Dios. Dice que todos se descarriaron, amén. Pero dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo en el libro de Romanos está actuando como un fiscal que va a demostrar cuál es la condición del ser humano y va a dar la mala noticia que tiene el ser humano, y muestra que el impío, el inconverso, está sometido bajo el juicio de Dios y que es culpable, porque el ser humano no quiere entender la voz de Dios. Dice que Dios le dejó la evidencia, las cosas invisibles de Él, lo que Él no alcanza a entender, se lo dejó entendido por las cosas ya hechas, por la naturaleza, por la creación, por el universo, por todo. Dios dejó una evidencia al ser humano para que entendiera que Dios existe, que Dios es real y que Dios es poderoso. Pero el ser humano se ha puesto en pie y le ha dicho a Dios: Dios, no quiero saber nada de ti, yo creo que tú no existes. Es como si yo dijera: mira, esta organeta que está acá es producto de tal vez el tiempo, la erosión, el viento y todas las cosas que suceden en la naturaleza, y de repente, después de miles de años y millones de años, salió una organeta. Amén. Sería, hermano, algo muy irracional pensar que muchas de las cosas creadas que vemos ahorita fueron creadas de la nada. Dios da a entender que su naturaleza, todo lo que está creado, no salió de la nada, que Él la creó, que Él lo hizo, de modo que el ser humano se queda sin excusas delante de Dios. El ser humano no tiene excusa para no creer en Dios. Él no quiere creer en Dios porque Él es un orgulloso, que no quiere creer, que no quiere aceptar que Dios es poderoso, que Dios es real, que Dios, hermano, tiene un plan de salvación para Él. Él quiere salvarse Él solo. Él quiere tener el control de todo. Es el orgullo del ser humano que lo lleva a no entender por medio de las cosas creadas que Dios es verdadero y que Dios existe y que Dios le ama. Esa es la condición del hombre, del impío. Pero Pablo va a demostrar otra cosa también.
en el capítulo 2 también de Romanos, ahí mismo siguiendo la secuencia, cuando él nos muestra que el impío es un pecador que está bajo juicio, él comienza a levantar su tesis también contra los judíos. Capítulo 2 de Romanos, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Y de ahí en adelante comienza a sacar la lista de los judíos. Bendito Dios. Y el final es que también declara que el judío es culpable. Que el judío, tanto como el cristiano, necesitan a ese Salvador y ese Cristo. Es una mala noticia para un judío de aquella época que creía que por la circuncisión, por el solo hecho de estar circuncidado, él entraba al reino de los cielos, sin importar qué hacía, sin importar si reconocía a Dios. Pablo dice que es culpable también. Pero ahora, en el capítulo 3, versículo 9, mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los gentiles y que los judíos que él había acusado. En ninguna manera. Mire que Pablo él mismo se mete en lo que está explicando. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Alabado sea Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El panorama que Pablo muestra sobre la condición del ser humano, sea judío, sea impío, sea moralista, sea lo que sea, hermano. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es culpable. Es una noticia, hermano, que debe estremecernos a todos y que debe estremecer aún al que no es convertido. Mire, mi amado amigo que me escucha, tú que quizás te apoyas en porque eres una buena persona, yo no lo niego. No tengo argumento para decir que tú no eres lo que tú estás diciendo, tú lo sabes. Quizás tú dices, yo soy un buen esposo, yo soy un buen hijo, yo me preocupo por mi padre, yo me preocupo por mi familia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy una mala persona. Yo quiero decirle que Pablo, hermano, Pablo es el apóstol de los gentiles, un gran hombre de Dios. Y Pablo aún se mete ahí también. No hay justo. Y él hace, hermano, a severidad sobre este tema. Dice, no hay uno, no hay quien, no hay todos, no hay. Es una noticia terrible, es una condición, es un panorama muy oscuro que presenta Pablo sobre la condición del ser humano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero es esta noticia, hermano, es esta noticia, el conocimiento de que no hay en nosotros eso, que no hay eso que nos lleve delante de Dios, lo que nos hace correr a la presencia del Señor, a buscarlo a Él. Lo que nos debe motivar a nosotros a recibir de su mano lo que Él nos quiere dar a nosotros, que es la salvación de tu alma, amigo que me escucha. ¿Sabes algo? Tú, por muy moralista que puedas ser, por muy bueno que creas que eres, tú necesitas a Cristo.
Mi amado hermano, todos necesitamos a Cristo. Todos. Porque es que todos estamos bajo el juicio de Dios. Pablo hace como un juicio aquí donde pone que todos estamos bajo juicio, a fin de que toda boca se calle. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Un pensador de la antigüedad decía que el hombre es salvo hasta que se calle la boca. El ser humano tiene que dejar de argumentar su bondad y todo lo que él es, y callarse delante de Dios y aceptar humildemente el regalo que Él ofrece de salvación. Aleluya. El ser humano tiene que ver que Él es un pecador para recibir de Dios el regalo de la salvación. Hay un ejemplo tan muchas veces lamentable que vemos en la palabra del Señor, y es aquel joven rico que llega creyendo que él ha hecho muchas cosas buenas delante del Señor. ¿Será que quizá me falta algo que yo no haya hecho, porque ya yo como que soy salvo ya? Lo más tremendo de este caso es que este joven se regresa, y este joven todavía no recibe lo que él va con tanta ímpetu. Y una de las cosas por las cuales yo creo que él se regresa, quizás desmotivado un poco, es porque él llega delante de Cristo sin aún saber que él era un pecador. Él pensaba que él había hecho muchas cosas y que ya por eso él era meritorio de su salvación. El Señor Jesucristo prefiere mejor que él sienta que él es un pecador antes de darle su regalo. Porque es que nosotros, hermanos, recibimos un regalo de gracia, un regalo de amor del Señor, que es la salvación de nuestra alma. Son los méritos de Cristo, son el sacrificio de Cristo que nos hace salvos. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es una mala noticia que Pablo nos presenta, pero el Señor trae una buena noticia a nosotros, y es el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es entender que hay una buena noticia, que la historia no queda ahí, hermano. Porque si la historia hubiera quedado hasta ahí, hasta cuando no hay ningún justo, que no hay nada, el ser humano estuviera en graves problemas. Pero la historia no termina ahí. La historia sigue y pasa a la buena noticia. Lo que Pablo quiere hacer es como entrar al corazón del ser humano, darle a entender lo que él es, para que pueda recibir el mensaje, para que pueda recibir lo que Dios le quiere dar de gracia y de amor. Cuando ese ser humano entiende su condición, entiende que él está desnudo, que él no tiene nada, y corre al Señor, aleluya, entonces hay salvación, porque él no desecha a nadie que lo busca a él, que se acerque a él. El que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Pero hay que venir delante de Él sabiendo la mala noticia, sabiendo que estamos condenados, sabiendo lo que dice la palabra. Y Pablo no está diciendo simplemente lo que él opina, que es como está el ser humano. Cuando usted mira en la palabra, en Romanos, ahí donde le dije, en el capítulo 3, versículo 9, de ahí hacia abajo, Pablo cita la palabra. No soy yo el que te está diciendo, Pablo está diciendo de esa forma, no soy yo el que te está diciendo que estás en problemas, que estás en pecado, que tienes que buscar. Es la palabra que te está diciendo. No hay justo, amigo. Hermano, no hay justo, no hay quien haga lo bueno. De hecho, una de las cosas por las cuales entendemos que el mundo está como está, en cuanto a todas estas ideologías y todo lo que pasa, creo que una de sus explicaciones está en el 17 y el 18, dice, y no conocieron camino de paz. Mira lo que dice el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición por la cual el ser humano está como está. No hay conocimiento de Dios de él. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Él hace lo que él quiere, él niega a Dios. Aleluya. Pero comienza la buena noticia. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice ahí mismo, va siguiendo y va diciendo, capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, esa buena noticia trae consigo también una pregunta que mucha gente se hace. Amén. Es esa pregunta de que, bueno, ok, Dios entonces toma al impío y lo justifica para que sea salvo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor.
en el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Alabado Dios. Libro de Proverbios. Voy a buscarlo acá, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 17 versículo 15. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. es el Dice, Señor. el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Gloria al Señor. Así es. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Está mostrando que aquel por el cual somos salvos justifica al impío, pero Proverbio me está diciendo entonces que él abomina al que justifica al impío. ¿Cómo reconciliamos nosotros estos dos puntos? ¿Cómo es que Dios aborrece a aquel juez que pasa por encima de la justicia? Por ejemplo, quizás en el palacio de justicia, algún juez diga ese juez, bueno, aquí está un violador, aquí está un ladrón, y yo como soy un juez de mucho amor, entonces pues yo no lo voy a condenar y ya te perdono y listo. Gloria a Dios. ¿Nosotros creeríamos acaso que ese juez es un gran juez porque dejó libre a aquella persona que hizo el mal? Por supuesto que no, hermanos. Nosotros pensaríamos que ese es un muy mal juez, porque está dejando libre a una persona que merece ser castigado, merece ser que lo metan a la cárcel y pague lo que ha cometido mal. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo que nos muestra la palabra es que el Señor al impío, a lo que éramos nosotros, también no podemos olvidar que nosotros éramos impíos, que estábamos fuera, que no éramos salvos. Aleluya. Y Él nos tomó y nos justificó. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede justificar a un impío si siendo Él el Dios justo, y creemos que Dios es justo y es el perfecto justo? Gloria al nombre del Señor, porque no hay justo como Él. Él es la máxima expresión de la justicia. Sus juicios son rectos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo entiendo eso, yo me gozo que Él es justo, que Él dará el pago al culpable, mi amado hermano. De hecho, alguna persona dijo una vez que si esta vida no terminara en un gran juicio, esta vida habría sido una broma muy pesada. Porque esta vida, hermano, está llena de muchas injusticias. ¿Cuántas personas mueren de ancianos sin recibir el castigo, quizás por una violación, por un robo? ¿Cuántos políticos hoy que nosotros ni sabemos qué ha pasado se ha aprovechado de tantas cosas, tantos beneficios que iban para tanta gente que los necesitaba? Niños han muerto de hambre porque no le llegó aquel recurso que una persona inescrupulosa sacó para él por su egoísmo, por su orgullo, porque él quiso llenar su vientre, permitiendo que niños murieran de hambre. Y muchas de esas personas mueren de ancianos y nunca recibieron castigo. ¿Cuántas injusticias en este mundo pasan? Que si Dios no fuera un Dios justo, hermano, que va a juzgar algún día todas esas cosas, esta vida fuera muy desesperanzadora. Esta vida tiene sentido porque algún día el Señor va a ejercer juicio sobre todas aquellas personas, sobre toda injusticia, todas aquellas cosas. Dios va a ejercer juicio sobre eso. Pero ese Dios justo, dice la palabra, que justifica al impío. ¿Cómo es que Dios pudo hacer eso? ¿Cómo es que el Señor pudo hacer eso sin agredir su justicia? Seguir siendo un Dios justo. Aleluya. Gloria a al Dios. Señor. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Te adoramos, Señor. Mi amado hermano y amigo que me escuchas, la respuesta a esta pregunta está nada más y nada menos que en la cruz del Calvario. Déjame decirte que Dios no tuvo que rebajar su estándar de justicia. Dios no tuvo que echar a un lado su justicia para perdonarnos a nosotros, para justificarnos a nosotros. Dios no tuvo que aboler su justicia. Dios no tuvo que ser un Dios injusto para que nosotros seamos salvos.
no es así. Y esa respuesta, aunque la Biblia la menciona de muchas formas, está en un texto de la palabra que yo sé que nos encanta a nosotros leer, y escuché que el pastor en la prédica pasada lo leyó también, que es muy familiar para nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? Y me voy ahí para leerlo, aunque muchos de nosotros lo recitamos de cierta forma, algunas palabras quizás no nos acordamos, y voy a ir al texto para leerlo palabra por palabra. Isaías 53. Voy a leerlo del 13 en adelante. Isaías 53, y por favor, o sea, ya si me puede seguir, en el texto de la palabra. Que es lo que nos demuestra que el Señor no tuvo que echar a un lado su justicia. Que el Señor fue justo. Aleluya, gloria es el nombre del Señor. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Aleluya, ¿quién como él, hermano? Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. Versículo 4. Ciertamente llevó él, Cristo, él, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, sobre de Cristo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, aleluya, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mi amado amigo, hermano, cuando yo leo este texto de la palabra, entiendo que mi salvación tuvo un costo, aleluya. Que mi salvación no fue simplemente gratis, que Dios me dijo, ya, listo. Dios ejerció su juicio, el castigo de nuestro pecado, de nuestras rebeliones, de nuestra conducta cayó sobre Cristo. Sobre Él fue nuestro pecado. Por Él somos salvos. Por Cristo somos salvos. No por nosotros, por Él. Porque Él dio su vida aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. Porque la Biblia muestra que nosotros éramos enemigos de Él. Y yo sé que esto suele ser un poco duro para un inconverso creer y decir, no, que yo no soy enemigo de Dios. Lo que tú no sabes. Pero la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la justicia de Dios. Y que aquí dice la palabra que Él murió por la paz, por nuestra paz con Él. Porque antes estamos en enemistad con Él, por Cristo fuimos reconciliados con Él. El que no es conmigo es contra mí. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos muestra a través de su palabra que Él no tuvo que rebajar su estándar de justicia, que Él no tuvo que ser injusto para ejercer sobre nosotros el perdón de pecado, que Él fue plenamente justo en la persona de Cristo. Dios no puede, hermano, pasar el pecado por encima simplemente. Porque dice la palabra que Él no hace acepción de personas, que Él castigará el pecado. Dios castiga el pecado. Cuando entendemos quién es Dios, entendemos que Dios abomina el pecado, que Dios aborrece el pecado, que Dios desprecia el pecado. Por eso aun cuando Cristo llevaba la carga de nuestros pecados, Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Por eso es que Cristo, hermano, cuando está en el Getsemaní orando para que si existiera otra posibilidad, si existiera un método, otra forma que no fuera esa, pero que se hiciera su voluntad, es porque Cristo es Dios y Él aborrece el pecado y sobre Él
iba a caer el castigo de nuestro pecado. Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Dios va a castigar el pecado alguna vez. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay una puerta de escape. Hay una puerta de salida que es Cristo. Porque Cristo vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Y murió la muerte que tú y yo deberíamos morir. Por ese sentido, por eso, hermano, es que solamente su justicia nos es dada a nosotros y nos podemos presentar delante de Él. Dios, hermano, Cristo, en un acto de amor y de misericordia por el amor con el que nos amó, nos entrega de su justicia. Nos inviste de su justicia para que podamos presentarnos delante de un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado. Porque yo sé que muchos de nosotros, yo sé que nosotros buscamos y queremos y hacemos el bien y hacemos obra de bien y gloria a Dios por eso. Porque ser salvo por fe, mi amado amigo, no es desprenderse de las obras y no querer hacer obras, gloria al nombre del Señor. Porque las obras fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que viviésemos en ellas. El cristiano que no vive bajo las dando frutos, dando testimonio de su conversión al Señor, dice Jacobo en Santiago, gloria al nombre del Señor, que esa fe es vana. La fe tiene que dar. La fe que salva muestra que es salvo. ¿Por qué? Porque da frutos, porque da comportamiento, porque es un cristiano que muestra ser cristiano. Pero en cuanto a la salvación, Cristo murió por ti y murió por mí. Por Él somos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Por mucho, amado hermano, que nos esforcemos, aleluya, nuestra justicia no alcanza el estándar que Dios pide de justicia para estar en su presencia. Pero la justicia de Cristo nos alcanza para estar delante de Él, para estar delante del Señor. Esa es la justicia que tú tienes que recibir, mi amado amigo. No es la justicia que tú estás viviendo en tu vida diciendo: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal al vecino, yo hago esto otro, le pago los impuestos al gobierno, yo soy una persona recta, correcta. No es por eso. Tú puedes ser una gran persona, pero tú necesitas ser justificado por Cristo, porque esa justicia no te va a alcanzar para presentarte delante de Dios y para ser salvo. Todos necesitamos que Cristo nos justifique, que Cristo, de recibir de Cristo el regalo de la salvación. Y si Él no echa fuera a nadie que venga delante de Él, ¿por qué tú no le recibes, mi amado amigo? ¿Qué te impide a ti recibir ese regalo de salvación? Si está dispuesto aquí. ¿Sabe que muchas personas creen que no? Dios no es capaz de echar a una persona, una criatura al infierno. Dios no es capaz de hacer eso porque Dios es un Dios de amor. Déjame decirte que Él sí es capaz de hacerlo. Él sí es capaz de hacerlo porque Él dio a su Hijo. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque Cristo sufrió y padeció en la cruz del Calvario para que tú le recibieras y yo también le recibiera. Y cuando tú no aceptas ese regalo, echas a un lado lo que Dios hizo por el sacrificio de Dios, porque el hecho de que el Señor pusiera a su Hijo a morir por nosotros es un dolor grande de Dios. Desprenderse de su Hijo, castigar a su Hijo por nosotros, porque el que castiga el pecado es Dios. No es el enemigo. En la eternidad el que castiga el pecado es el Señor. El que condena, el que tiene. Dios Jesucristo dijo alguna vez: no teman el que puede matar el cuerpo y después nada más puede hacer. Témele a aquel el que después de quitarte la vida puede echar tu alma al lago de fuego. A ese temer. Es Dios el que ejerce el juicio. Es Dios el juez del universo, el que va a juzgar el pecado. Fue Dios el que juzgó nuestro pecado en Cristo Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos en el libro de Génesis cuando Abraham va a quitarle la vida a su hijo, llega un momento en el que se detiene todo y Dios provee el cordero para aquello. Era una representación del sacrificio de Cristo en la cruz. Es como si hiciéramos una pausa ahí cuando Él iba a sacrificar a su hijo. Y ahora nos trasladamos a la cruz del Calvario. La cuestión es que acá en la cruz del Calvario el Hijo sí muere. Y si a Abraham le dolía a su hijo, ¿cuánto más a Dios? Hermano, el justo murió por los injustos.
Lo tremendo de la muerte de Cristo es que era el único justo. El único justo sobre la faz de la tierra, 33 años sin pecar. Eso tú y yo no lo podemos hacer nunca. Pecamos contra Dios todo el tiempo. Tenemos que arrepentirnos. Cristo 33 años no pecó. Era el justo y lo juzgaron como el más vil de los impíos. Es tan lamentable cuando se escucha la voz de aquella multitud que aclama a Barrabás y dice la palabra, y este era ladrón. Y prefieren que sacrifiquen al único justo. Es tremendo eso, hermano. Conocer la buena noticia de la salvación trae consigo también conocer la mala noticia también que la precede. Tú no puedes solamente, mi amado amigo, tomar la buena noticia de la salvación y hacer lo bueno, Dios me ama y todo eso. Sí, pero tu pecado, tráelo delante del Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Aún como cristianos tenemos que llegar delante de la presencia del Señor y reconocer, así como Pablo expresó aquella vez y dijo, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pecamos contra Dios, no hay justo ni solo uno, solo la justicia de Dios puede hacer la diferencia. El cristiano, mi amado amigo, no es una persona perfecta. Muchas personas ven y consideran y creen que el cristiano es una persona perfecta que nunca comete un error. El cristiano es imperfecto, totalmente. El cristiano, la diferencia que nos hace es que es justificado por el Señor. Y que esa justificación, al entender que somos justificados por Él, nos movemos en amor a obedecerlo a Él. Porque Él hizo tanto por mí. ¿Cómo puedo yo ir y hacer lo contrario a lo que Él me está mandando si Él lo dio todo por mí? Alabado sea el nombre del Señor. Es una muy buena noticia. El Evangelio es la mejor noticia, es la mejor melodía al oído de un cristiano. Puede haber muchas canciones hermosas, pero el Evangelio del Señor es la melodía más hermosa que tú y yo podemos escuchar. Porque es el Evangelio el que nos presenta lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y que por Él somos salvos, por amor, por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando conocemos esto, nuestro corazón lo único que puede hacer es llenarse de gozo. Aleluya, al conocer por qué fuimos salvos. Porque muchas veces no entendemos. Vivimos en esta vida tan ocupados, tan entretenidos en una cosa y otra, que no meditamos en la grandeza de lo que hizo Cristo por nosotros y que por su gracia somos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Por último, ya para concluir la pregunta que habíamos hecho, ¿cómo es que Dios puede justificar a los impíos y pecadores y seguir siendo un Dios justo? La respuesta está en la cruz, en Cristo. Aleluya. Para terminar, voy a ir al libro de Efesios, donde habíamos comenzado a leer. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero voy a leer el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Antes había una lista, hermano, de pecados y de todo, pero Dios, ese pero parte la vida del ser humano en dos. Un antes y un después. Miren lo que dice al principio, quiero volverlo a leer. Versículo 2, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Eso éramos nosotros. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Solo lo que merecíamos era la ira, lo mismo que los demás. Pero llega ese pero, hermano. Ese pero que cambia nuestra vida, aleluya.
Mire, amigo, yo no le he dicho a usted en esta noche que usted quizás tiene un problema con la justicia de Dios y lo hago de una manera hiriente a su vida. No lo hago con mucho amor, porque que hay un pero que cambiará tu vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.